Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estos esbirros de la dictadura cubana siguen reprimiendo. No les importa ni siquiera que la gente esté enferma, que se esté muriendo, no les importa nada. Ellos siguen hacia adelante hasta que el pueblo se levante y se repita el 11 de julio en Cuba. Patria, vida y libertad. Para que le llegue a Díaz-Canel. Díaz-Canel, ¿qué somos nosotros? ¿Qué soy yo? La mayor terrorista. Yo soy la hija de Bin Laden. Yo soy la segunda de Bin Laden. Qué sinvergüenzas son todos ustedes. ¿Cómo le exigieron a Alexandre Fábrega y lo amenazaron que no podía venir aquí a Trinidad? Mira, el que no los quiere a ustedes y el que no quiere comunismo, amenacen como amenacen, digan lo que digan, vamos a seguir para adelante, porque esto es patria y libertad. Abajo el comunismo. Yo quiero la libertad de todos los presos, quiero la libertad de mi pueblo, quiero la libertad de toda Cuba. Pero dime, Díaz-Canel, ¿quiénes somos Alexandre Fábrega y yo para que lo amenacen constantemente con que no puede venir aquí a mi casa? Dímelo, contéstame. Abajo el comunismo, abajo los perros del PSC, abajo todo. Vida. Pero bueno, ese sería el elemento que algunos cuestionarían, ¿no? Con mayor o menor sentido. Pero ¿qué es lo bueno? Hombre, la competencia, los servicios, el dinero que usted puede ganar, que nadie te pone un techo, al contrario, es todo lo contrario de lo que te inculca la centralización y el totalitarismo del socialismo. Entonces los cubanos ahora mismo dentro de Cuba están teniendo lo peor del capitalismo, que es la diferencia, que es la privatización. Lo peor, no me voy a cansar de decirlo, según ese concepto, según ese análisis, pero no están teniendo lo mejor. En el capitalismo usted lo tiene que pagar todo. Prácticamente todo. Pocas cosas en la sociedad son gratuitas. De hecho, gratuito no es nada en el capitalismo. Ni en ninguna parte alguien paga por ese servicio que usted cree que es gratuito, ¿no? Pero bueno, eso es un tema aparte. Sin embargo, usted tiene, número uno, formas de pagarlo. Y número dos, ingresos y oportunidades y posibilidades de decir, óyeme, me están explotando en este lugar, me voy a ir de aquí. Aquí no estoy ganando lo suficiente. Voy a buscarme esto otro, voy a esforzarme, voy a sacar un degree en tal cosa, voy a superarme, voy a crear mi negocio. En fin, usted tiene 1000 opciones. Cuando yo veo ahora mismo que los cubanos están teniendo que pagar el agua y pagar la cara, no estamos hablando de precios simbólicos. Cuando yo estoy viendo, uno de ustedes me mandó, y si me está viendo, y no lo voy a mencionar por supuesto, pero va a saber que es él, no decidí publicar las fotos que me mandaste de tu familiar porque están un poco fuertes. Ese tipo de contenido a veces Facebook los restringe y no quería. Y además, honestamente, me dio mucha tristeza con tu papá que estuviera en esa circunstancia. Te lo confieso. La persona que me lo mandó, si me estás viendo, que sepas que decidí no publicarlo porque están un poco dolorosas las imágenes. Pero uno de ustedes me manda unas fotos y me dice, mira, mi papá se descompensó y tuvimos que pagar, no recuerdo cuántos cientos de dólares me dijo, pero sé que fueron cientos, para que le pusieran una inyección de esto y de lo otro, porque en el hospital no había, en el policlínico no había. Quien las tenía era un médico privado. Era alguien en Cuba que, como sucede en cualquier parte del mundo, ¿no?, tiene un negocio o tiene más clandestino en Cuba, menos clandestino, pero te dice, esas inyecciones, ese tipo de medicamentos, mira, vale tanto, yo se lo pongo, pero yo tuve que comprarlo, yo tuve que importarlo de no sé dónde y me costó esta barbaridad de dinero. Entonces yo te la tengo que cobrar, naturalmente. Esa es la medicina cubana hoy. La medicina cubana hoy, que vemos los precios en rebolico, de cuánto cuesta un bulbito de anestesia para sacarse una muela.
Hace muy poco yo me hice un procedimiento en una muela. Aquí en los Estados Unidos, por supuesto. Yo pagué lo que me costaba. Son procedimientos caros. Cuesta dinero. Cuesta. Pero ¿sabes qué? Lo puedo pagar. No tuve que dejar de comer, no tuve que dejar de vestir, no tuve que dejar de alimentar a mis hijos. Mi vida no se afectó porque yo pagara lo que me costó. E incluso por pagar un seguro dental o pagar lo que tienes que, en fin. Pero cuando yo miro los números son prohibitivos para los cubanos. Ese amigo me dijo, tuvimos que endeudarnos para poder comprar esa inyección para mi papá. Y ahí es donde tú dices entonces, pero este era el socialismo. Óyeme, la historia que me habían contado a mí del socialismo era otra. No. La historia que me habían contado a mí en el socialismo, la historia rosa, el cuento de hadas era, aquí nadie va a despuntar por encima del resto, aquí nadie se va a hacer millonario o millonaria, aquí el Estado va a controlarlo todo y va a garantizar la justicia y la justeza de la sociedad. Y nadie se va a aprovechar y no van a existir las clases sociales. Entonces, cuando tú comienzas a escuchar el discurso neosocialista, tú dices, en primer lugar, ya eso ni se parece siquiera, no digas ya al socialismo ideal, no, ni siquiera a un concepto de socialismo pasado por agua. No es socialismo. No hay forma de que usted diga, a esto se le llama socialismo. No. Lo que se está viviendo en Cuba es un capitalismo depravado. Es un capitalismo malo, malvado. Es un capitalismo donde los que te están imponiendo el sistema son los únicos en beneficiarse. Los únicos que están sacando un rédito en estos tiempos son los poderosos y sus amigos. Y por amigos entiéndase Hugo Cancio, que se ha hecho mega millonario con la desgracia del pueblo cubano. Cuando a mí alguien me dice que Otaola, que fulano, que mengano se han hecho millonarios con la desgracia del pueblo cubano, yo me río, yo le digo, la ignorancia es muy fuerte. En primer lugar, porque Otaola, yo no sé cuánto dinero tenga, no tengo acceso a su cuenta bancaria, pero lo conozco y he visitado su casa y no es un millonario, ¿ok? Ha ganado buen dinero, pero no es un millonario. Millonario es Hugo Cancio, que es el propietario ahora mismo de prácticamente todo lo que se mueve, todo lo que se vende y todo lo que se dispone para Cuba, en carros, en revistas, en recursos, en comida, en todo. Eso es un millonario. Esos son los que se han hecho millonarios a costa del sufrimiento del pueblo cubano. Otaola no tiene ni un 0,1% de la plata que tiene un empresario como Hugo Cancio, que es amiguito del sistema, que es muy extremadamente cercano a Díaz-Canel y a las estructuras de poder en Cuba. Y les estoy hablando de alguien que se conoce su nombre y su apellido, pero como ese hay una pléyade de empresarios procastristas que se han hecho millonarios, que se han enriquecido, que viven en los barrios más exclusivos de los Estados Unidos, de Miami. Otaola vive en una granja en Homestead, que nadie me hable de Otaola, que ha sido exitoso, que le ha ido muy bien con su trabajo, pero Otaola vive en una granja en Homestead. No, estos de los que yo les estoy hablando viven en barrios aquí que probablemente ustedes no han escuchado nunca hablar nunca de ellos, ¿eh? Fisher Island, Star Island, en los barrios de Coral Gables, donde comprarte una casa te vale $80 millones, ¿eh?